El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Yo soy Carolina Santillán y este es un video que forma parte del curso Protocolo de Reacción y Modelo de Intervención Psicológica relacionado con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático después de un desastre de la Ciudad de México. Es un proyecto financiado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y creado desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Estábamos comentando en el anterior video sobre la terapia de exposición prolongada, el marco teórico que es la teoría de reprocesamiento emocional de Foa y Kozak, y hablábamos sobre las características de la terapia de exposición y las técnicas más utilizadas para trabajar con las personas que presentan síntomas de estrés agudo, particularmente de estrés postraumático. Ahora queremos hablar un poco sobre qué es la psicoterapia cognitivo-conductual y entonces queremos desarrollar al menos dos ideas importantes. A diferencia de otro tipo de psicoterapias, veíamos que conceptualizamos a la mente como una computadora y la terapia cognitiva intenta comprender al ser humano como un receptor de información en donde todo el tiempo, con base a su herencia, con base a su crianza y con base a otros eventos estresantes que ha vivido, está intentando procesar todo el tiempo lo que ve, lo que vive, lo que escucha, pero que el procesamiento de los eventos que le ocurren no es un procesamiento objetivo, imparcial, sino que está sesgado con base a lo que les decía, a su herencia, a su crianza, a los eventos estresantes a los que he vivido. Entonces, cuando llega a psicoterapia una persona, nosotros estamos muy atentos a identificar las interpretaciones que hace la persona de lo que le ocurre. Y la hipótesis central, según Aaron Beck, de la terapia cognitiva, es que la manera de interpretar los eventos que te ocurren es lo que determina cómo te sientes. Entonces, particularmente hablando de un evento altamente estresante como un sismo, el psicoterapeuta cognitivo-conductual estará muy atento a identificar aquellos pensamientos erróneos a los que llegó la persona sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el futuro durante el evento traumático, y la hipótesis será entonces que si cambia la manera de pensar, cambiará la forma de sentir. A esto le llamamos reestructuración cognitiva. Entonces, como dábamos ejemplos anteriormente, si una persona durante el sismo actuó muy lentamente, se equivocó porque tendría que haber cerrado la llave del gas y no la cerró, se le olvidó que estaba su hermano en la casa y se salió corriendo y no lo apoyó, y se siente que es una mala persona, una persona cruel, la psicoterapia se centrará en intentar, a partir del diálogo socrático, que es esta conversación en donde intentaremos buscar la evidencia que respalda un pensamiento, establecer nuevas cogniciones. Para ello nos vamos a apoyar de los ejercicios a los que este curso acompaña un manual. Entonces, casi siempre lo que se sabe es que la terapia de exposición prolongada tiene los mismos efectos que la reestructuración cognitiva. Hay terapeutas que combinan terapia de exposición prolongada, reestructuración cognitiva y otras técnicas para el manejo del estrés, y ustedes van a ver que es un abanico de posibilidades siempre y cuando se mantenga en estas tres líneas. De manera general, podemos decirles que
sugerimos que el tratamiento para atender a alguien que presente síntomas de estrés postraumático puede plantearse tentativamente en 10 o 12 sesiones con base al tratamiento original, en donde lo primero que sugerimos realizar es entrenar a la persona en ejercicios de respiración, a lo que sugerimos que inviertan 10 minutos de la primera sesión. Como decíamos, va a haber un video para explicar la técnica de respiración que nosotros sugerimos, y en la primera sesión casi siempre, además de entrenar en ejercicios de respiración, intentamos tener toda la información importante sobre el evento traumático, pero en términos de evaluación con un instrumento estandarizado. Es decir, en la primera sesión no vamos a pedir que la persona nos narre el evento traumático. A través de un instrumento para niños que ha sido confiabilizado y validado para población mexicana, y un instrumento para adultos, obtendremos la información sobre los síntomas que está presentando la persona, pero no le vamos a pedir que nos narre el evento traumático. Y posteriormente lo entrenaremos en ejercicios de respiración y le dejaremos como tarea que los realice todos los días. Vamos a ir poco a poco, pero queremos presentarles el esquema general. En la segunda sesión, si hace falta recabar más información, se hará, y si no, la sesión se dedicará a educar a la persona en comprender los síntomas de estrés postraumático, para en la tercera sesión presentar el modelo de terapia de exposición prolongada y empezar a realizar exposición en la imaginación de la exposición cuarta a la sesión décima, y también de manera paralela, a partir de la sesión cuarta a la décima, ir dejando como tareas exposiciones en vivo. Vamos a ir viendo poco a poco. Como decíamos, lo primero es evaluar. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta en términos del diagnóstico? Es importante distinguir cuando hay comorbilidad y no solamente la persona está teniendo síntomas de estrés postraumático, sino si está presentando alguna conducta asociada al suicidio, porque en este caso sería prioridad hacer una evaluación y canalización, si fuera necesario, primero con la persona con la que ustedes se supervisen, y en su caso con un psiquiatra o un psiquiatra. El suicidio es una conducta mucho más prevalente de lo que creemos. Se ha visto que el 80% de las muertes por suicidio estaban asociadas con sintomatología depresiva, y muchas personas dan señales tempranas y no podemos dejar pasar cualquier sospecha de que una persona está pensando quitarse la vida. Por lo tanto, si ustedes están atendiendo a una persona que tiene este tipo de conductas, es prioritario atender la depresión y las conductas asociadas al suicidio que atender el estrés postraumático. Es importante también, si los síntomas de depresión no son tan intensos, monitorearlos cada semana, porque la terapia de exposición es una terapia muy fuerte, y si una persona está deprimida, no está en condiciones de hacer terapia de exposición. Entonces, si los síntomas son leves, hay que monitorearlos. Si son moderados a graves, es la responsabilidad ética del psicólogo canalizar el caso, que reciba una evaluación, para asegurarse de que no necesita un tratamiento farmacológico, que sería un excelente apoyo para su recuperación. Y también es importante monitorear el consumo de sustancias, porque muchas personas que presentan estrés postraumático han utilizado alcohol y tabaco para intentar paliar los síntomas del trauma. Y nosotros vamos a compartirles en el manual un directorio de recursos a donde pueden canalizar los casos. Entonces, ¿qué es importante en términos del diagnóstico? Como decíamos, muchas personas que tienen estrés postraumático ya han tenido síntomas de algún otro trastorno de la ansiedad. ¿Qué caracteriza los trastornos de la ansiedad? Se caracterizan por una tendencia a poner atención a información que significa una amenaza, así como una tendencia a evitar la elaboración de esa información. Entonces, si tenemos a una persona que tiene síntomas de estrés postraumático que ya era ansiosa, podremos empezar desde la evaluación a considerar que
esa persona en general utilizaba la evitación, evitaba exponerse a las cosas que le daban miedo, y no solamente evitar exponerse, por ejemplo, a las alturas, exponerse a los juegos mecánicos muy intensos, exponerse a hablar en público, exponerse a inyectarse, sino que también se exponía a recordar situaciones desagradables, ¿no? En las familias a veces no le mencionen ese tema o no lo inviten a tu primo porque eso no le gusta. Entonces, a veces, cuando una persona que tiene estrés postraumático llega a psicoterapia con nosotros y ya tenía síntomas de ansiedad, es una excelente oportunidad para trabajar otros síntomas que eran parte de su personalidad y que pueden mejorar mucho con terapia de exposición. Ahora, ¿qué se sabe sobre estrés postraumático y la evitación? Dice que lo que distingue al estrés postraumático es una respuesta bifásica de alivio y negación, donde se alternan respuestas intrusivas y de evitación. Entonces, como hemos dicho en otros videos, muchas veces las personas cuando han vivido un sismo no quieren pasar por el mismo lugar, no quieren hablar del tema, no quieren ponerse la misma ropa, no quieren volver a vivir, regresar a la casa donde vivían, no quieren volver a escuchar la alarma sísmica. Evitar da un alivio, pero este alivio es pasajero y en el largo plazo va impactando la vida de las personas. Y aliviarse de manera temporal es muy agradable, sin embargo impacta y va poco a poco minando en el autoconcepto de las personas, porque empiezan a tener la creencia de que no pueden tolerar los síntomas. Hay que tener entonces mucho cuidado de que cuando se está empezando a trabajar con alguien que tiene estrés postraumático y se está haciendo una evaluación utilizando instrumentos estandarizados, vamos a ver que hay una combinación de evitación de los síntomas, pero al mismo tiempo hay una serie de respuestas intrusivas. Entonces, al mismo tiempo las personas están intentando evitar, pero también su cerebro está intentando darle lógica a lo que ocurría y está recordando, soñando, reexperimentando varias veces al día, y esta respuesta bifásica de al mismo tiempo intentar evitar e intentar recordar es lo que está fortaleciendo los síntomas de estrés postraumático, y eso vamos a intentar indagar cuando evaluemos. Y bueno, solamente recordar que cuando estos esfuerzos por reducir el estrés usando la evitación funcionan de manera temporal, pero en realidad hacen que los síntomas permanezcan durante mucho más tiempo. ¿Qué recomendamos para hacer evaluación? Hay dos instrumentos clave para hacer una entrevista psiquiátrica muy detallada, que son el Mini 20 para adultos y CASADS para niños. Son instrumentos que se aplican en aproximadamente 1 hora y media, para los que sugerimos que se realicen siempre en una primera sesión, y que además se incluya el instrumento más reciente de estrés postraumático, que es el PSL-5, que también está disponible, y que son entrevistas, les decía, semiestructuradas para no solamente conocer la presencia y severidad de síntomas de estrés postraumático, sino también para conocer si a lo largo de la vida la persona que nos está consultando ha tenido algún episodio de alguna otra problemática relacionada con la conducta alimentaria, con el consumo de sustancias, con la depresión y con todos los demás trastornos mentales, porque se sabe que en promedio de que una persona empieza a tener síntomas de una cuestión de salud mental a que es adecuadamente atendido, tardan en promedio entre 8, algunos autores hablan de 14 años. Entonces, cuando llega alguien a la psicoterapia con nosotros, tal vez llegue por estrés postraumático, pero es el momento idóneo para detectar otras problemáticas que no han sido adecuadamente atendidas. Entonces,
vamos a poner, cuando ustedes se inscriben al curso van a tener acceso a estos instrumentos para que idealmente en una primera sesión no solamente evalúen trauma, sino que utilicen estas 2 entrevistas. ¿Qué es importante en términos diagnósticos? Saber si el estrés postraumático es una cuestión aguda, crónica o tardía. Sabíamos entonces que después del estrés agudo, que puede durar hasta un mes, hay personas que tienen síntomas muy importantes a partir de un mes, entrarían en el espacio de estrés agudo, estrés postraumático de inicio agudo. La mayoría de los pacientes se diagnostican después de 3 meses del evento traumático, al que llamamos estrés postraumático crónico, y hay un grupo de personas que presentan los síntomas de estrés postraumático después de 6 meses de que ocurrió el evento. También hay personas que tienen exposición a muchos eventos traumáticos y es el evento traumático más reciente el que detona los síntomas de un trauma previo.